Bienvenidos a un nuevo episodio de FC Autos y en esta ocasión vamos a ver una forma sin utilizar agua para limpiar completamente el motor o la bahía del motor. Este episodio es nuevamente traído a ustedes gracias al apoyo, al patrocinio y a la asociación que tenemos con Valvoline. Valvoline, muchísimas gracias otra vez por apoyarnos, por apoyar este canal. Y les recordamos que Valvoline tiene en su página web de teamvalvoline.com, en la sección de Night School, tutoriales muy bien hechos y muy entretenidos que ustedes pueden aprender y ver para que le puedan hacer también modificaciones a sus carros. Además de eso, les queremos decir que la página nueva de Instagram de Valvoline en español, también en Facebook, es @GarageValvoline. Ahí los pueden seguir y recuerden, si los siguen, díganle que vienen de parte de FC Autos para que sepan que nosotros estamos también en una muy buena mancuerna con ustedes, nuestra audiencia, y con nuestro patrocinador. Ahora sí, esto es lo que vamos a necesitar. Vamos a ocupar diferentes cosas. Vas a utilizar 2 o 3 microfibras. Nosotros vamos a utilizar para hacer el proceso de limpieza lo que es un desengrasante. Este desengrasante nos va a ayudar a quitar toda la grasa y la cochambre que tenga el motor y la bahía del motor. Y después vamos a aplicar nosotros un protector o brillo para lo que es el motor. Hay diferentes marcas y diferentes tipos de productos que puedes utilizar y normalmente vienen en la numeración 1 y 2, donde tú puedes ver cuáles son los pasos que vas a seguir. Nosotros también vamos a utilizar un restaurador de color negro para lo que son los plásticos que están en el interior del motor. Ahora sí, vamos a empezar. Por cierto, nosotros también vamos a utilizar diferentes tipos de cepillo. Ahorita te vamos a explicar cómo aplicarlos y vamos a utilizar un sistema de sujeción de cofre o capó que es totalmente aerodinámico. Ahora sí, vamos a darle. Deberías de cambiar ese palo por el amortiguador. ¿Este? Bueno, pues sí, lo vamos a hacer, Lo primero que vamos a hacer es cepillar todo el área por encima. No nos vamos a ir, como les digo, demasiado detalle, pero vamos a quitar todo el polvo que podamos. Ahora sí, en los lugares donde sea más difícil introducir ese tipo de cepillo, puedes utilizar una brocha y puedes con cuidado ir removiendo el polvo. Es la cantidad de polvo que sale. La ventaja de utilizar brochas ligeras o brochas que no sean de cerdas muy duras o muy gruesas es de que lo puedes pasar por todo lo que es el sistema eléctrico y no vas a tener ningún problema en que se te pueda desconectar o que puedas dañar el sistema eléctrico. Ya una vez que hayamos desempolvado lo más que pudimos con los cepillos, así en seco, vamos a remover todo lo que son las tapaderas de plástico negras, porque estas sí las pudiéramos lavar aparte o las pudiéramos limpiar aparte sin tener que estar echando agua aquí arriba del motor. Con la misma brocha ligera podemos limpiar todo lo que es el área de terminales y de fusibles, sabiendo de que no vamos a tener ningún problema al hacer esto. De la misma manera vamos a limpiar esta parte. Ahora lo que voy a hacer es voy a limpiar estos y los voy a limpiar con un trapo húmedo. Me voy a ir primero en los detalles. No me voy a preocupar que quede 100% limpio, porque de todos modos le voy a estar echando desengrasante aquí en el plástico. Y el tipo de desengrasante que se utiliza o específicamente hecho para el lavado de motor o limpieza del motor, no afecta a los plásticos ni afecta tampoco las conexiones eléctricas. Ya que los lavamos y ya que están relativamente secos, los voy a volver a poner para hacer el proceso de limpieza completo, pero con estas tapas puestas y que esta área eléctrica no corra riesgo. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar un trapo. Vamos a pasar el trapo húmedo, no está mojado, lo vamos a pasar por encima de todo el área donde podamos, sin irnos, reitero, a mucho detalle. Lo único que queremos es quitar cualquier polvo que esté demasiado agarrado, y ahorita lo vamos a desengrasar de todos modos.
Una vez que hayamos hecho esto, en nuestro caso, aquí es donde está el alternador. No necesitamos cubrir con una bolsa el alternador, pero sí lo que voy a hacer es poner un trapo encima de él para que el desengrasante no caiga en el área donde están los cobres. Ahora reitero, no requiero una bolsa porque realmente no vamos a estar humedeciendo esa área, pero sí quiero evitar que caiga algo de desengrasante en el área donde están los cobres. Vamos a utilizar el primer aerosol del paso número 1, que viene siendo un desengrasante. Puedes utilizar cualquier tipo de desengrasante, reitero, cualquier marca, solamente fíjate que no afecte ningún plástico. Yo me voy a ir por etapas, voy a empezar a desengrasar de esta parte de aquí para acá y no voy a poner desengrasante aquí donde tengo el filtro de alto flujo. Si tú tienes un filtro de alto flujo, no vayas a aplicar desengrasante aquí porque lo puede obstruir. Como una recomendación de seguridad, a la hora de aplicarlo, sepárate un poquito, no te acerques demasiado o utiliza, si quieres, lentes o gogles de seguridad para que no te vaya a pringar el desengrasante en los ojos. Entonces vamos a empezar despacio. Ya se está empezando a ver la diferencia, ¿no? Ahora voy a echarle aquí en el plástico. Voy a cerrar bien esto. Ahora, en este caso que cayó un poquito de desengrasante en la carrocería, vamos a utilizar un trapo húmedo, muy húmedo, y vamos a limpiar el área. No va a afectar, si lo hacemos rápido y en su momento, no va a afectar el transparente. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es dejar trabajar el desengrasante por unos minutos, unos 5 o 10 minutos, y después de eso vamos a empezar a limpiar todo el área. Mientras esperamos que termine de hacer su trabajo en el área de la bahía del motor, lo que vamos a hacer ahorita es poner un poco de este desengrasante en un trapo y vamos a empezar a limpiar con el desengrasante la parte de abajo de lo que es el cofre o el capó. Revisa muy bien qué producto es el que estás utilizando o es el que vas a comprar. En el caso de nosotros dice que no afecta a las manos y que no te afecta la piel. Reitero, por seguridad, si necesitas acercarte demasiado, utiliza lentes de seguridad. Sin embargo, si lo vas a hacer así, no necesitas, conforme a la especificación de este producto, utilizar guantes para hacer este tipo de proceso. Por cierto, si nos ven, o si me ven a mí, porque producción todavía no la conocen, todavía, pero si nos ven sudando demasiado es que estamos a 48 grados Celsius o 48 centígrados, que son que 115 de Fahrenheit. Está haciendo bastante calor, está muy sofocada. Y es por eso que seguimos trabajando o seguimos filmando aquí dentro del garage que nos prestaron. Ya que esperamos unos 5 o 10 minutos para que haga su labor el desengrasante, vamos a empezar a limpiar con un trapo limpio. Vamos a quitar todo lo que ya es el cochambre, y si utilizáramos el trapo que utilizamos anteriormente, vamos a volver a ponerle una capa de suciedad. Entonces, con un trapo limpio, vamos primero a empezar con todo lo que son las tapas de plástico, o más bien dicho, con todo lo que sea plástico, ¿no? Y de ahí después vamos a empezar a limpiar las mangueras, y por último limpiaríamos la cabeza del motor y las demás tuberías. ¿Limpiar el motor es para que se vea bonito o porque se tiene que limpiar? Sí tiene un lado estético, sí tiene que ver con la estética, que sea bonito, que sea bien, que sea limpio, pero sobre todo para cuidarlo, porque muchas veces aquí no pasa porque vivimos en desierto, ¿no? Pero muchas veces se te puede llenar de tierra que tenga lodo, algo salino o sílica, y eso te puede ir corroyendo u oxidando las partes metálicas del motor. Entonces limpiarlo bien es
protegerlo de cualquier posible oxidación que pudiera existir, por así decirlo. Ya una vez que hayamos limpiado todo, ya una vez que hayamos quitado el desengrasante y que hayamos quitado el polvo, lo vamos a dejar secar por un segundo. Ya que esté completamente seco, yo le voy a aplicar el restaurador de plástico negro a todo lo que son los plásticos negros para darles mejor brillo, y después voy a hacer el último paso. Para aplicar el restaurador de plásticos es muy sencillo, ya tenemos un video de eso, pero sin embargo te lo vamos a explicar nuevamente. Ya está seca y limpia el área o los plásticos que vas a aplicar el restaurador. Lo vas a agitar un poco y el restaurador viene con esta esponja. Y le vas a vertir un poquito la esponja. Y lo vas a pasar por encima de todo lo que es el área de plástico. Este tipo de restaurador sirve para todo lo que sea plástico negro, ya sea en el interior o el exterior del auto. Pero tienes que tener cuidado de que no caiga en la pintura. Es solamente para plásticos. Ahora lo voy a pasar también en esta base de plástico. Lo voy a pasar aquí y lo voy a pasar también aquí. Bueno, lo estoy aplicando despacio para no desbaratar la esponja. Okay. Y de todos modos lo estoy haciendo en un solo lado, por si me llega a desbaratar, tengo el otro lado para seguir aplicando. Ok. Y ahora por último lo voy a hacer aquí. Okay. Ahora lo vamos a dejar secar. Si quieres que se ennegrezca más todavía, puedes dejarlo secar y volverle a dar una o dos aplicaciones más con esto, y te va a quedar mucho más oscuro todavía todo lo que es el plástico negro al que le estás aplicando este tipo de producto. Ya que se terminó de secar, por último, el último paso, lo que vamos a hacer es aplicarle ya sea un lubricante a base de silicón. Ojo, no es un aflojatodo, porque eso puede aflojar los pernos o aflojar cualquier tipo de conexión en el auto. Entonces puede ser un lubricante a base de silicón o puede ser un protector con brillo para motor. El proceso es muy similar a la aplicación del desengrasante. Ahora sí lo vamos a aplicar con cuidado. O sea, lo que no quiero es esparcirlo todo, porque realmente no es necesario echarlo en toda el área. Solamente las partes negras. Hecho. Y con un trapo completamente limpio lo vamos a pasar para hacer el brillo uniforme en todas las piezas. En este caso no lo apliqué directamente en el filtro, y es tan poquito el material o el producto que apliqué que no le afectaría al filtro. Y ya terminamos. Pues aquí lo tienen, una alternativa para lavar la bahía del motor sin necesidad de aplicar agua. Puro desengrasante, puro protector, solamente tiempo, una buena sombra y un buen patrocinador como lo fue Valvoline. Valvoline, muchísimas gracias nuevamente. No se les olvide en Instagram @GarageValvoline, es en español, es un Instagram nuevo de ellos. No se les olvide que en Facebook ellos tienen también el @GarageValvoline, es en español también. Y en teamvalvoline.com pueden ustedes encontrar tutoriales cortos en español y en inglés en su área de Night School o escuela nocturna. Esto es todo, fue un proceso fácil. Recuerda que si te gustó este episodio, por favor suscríbete, y si ya te suscribiste, dale click a la campanita. No se te olvide darle like, y no se te olvide también, por favor, compartir este video con tus amigos. Muchísimas gracias y hasta la próxima.